Muy buenas tardes, un saludo a la distancia. Este día voy a presentar el tema Soy administrador educativo. En esta presentación voy a decirles quién soy yo, voy a hablar un poco de mí. Hablaremos de diferentes temas que tenemos preparados para enriquecer el tema de Soy administrador educativo, que son las organizaciones a las que podemos aplicar en este tipo de trabajo y en qué empresa estoy yo y qué hago dentro de mi propia empresa, por qué estoy dentro de esta institución, cuáles son las características de un buen administrador, con qué recursos se deben de contar, y presentaré algunas imágenes que estarán de acuerdo con la presentación, señalizando cuáles son las características de un buen administrador escolar. Antes que nada, quiero decirles de que este trabajo ha sido diseñado para la Universidad de El Salvador. Se usará dentro de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en el Departamento de Ciencia de la Educación, en la licenciatura en Educación con especialidad de Administración Escolar. La persona encargada de esta actividad es la licenciada Zoila Rodríguez. Antes que nada, quiero presentarme y decirles pues que soy René Montano. Soy profesor de inglés, graduado de aquí mismo de la Universidad de El Salvador, y he ejercido esta profesión por más de 20 años ya. Soy actualmente el propietario de mi propio negocio, que por cierto, para poder conseguir mi negocio he tenido que pasar cierto proceso. Voy a contarles un poco de eso también, proceso de aprendizaje obviamente. Ustedes pueden ver el logo, el que está palpitando en la parte inferior de la pantalla. Es el logo de mi empresa, se llama Paper and Pen. A través del tiempo y en los distintos empleos y actividades académicas en las que he activamente participado, pues me han servido de mucho para aprender cómo administrar un negocio de características educativas. Los aciertos y los errores cometidos y presenciados han enriquecido mi quehacer docente y han despertado mi curiosidad de cómo sería el acto educativo desde el punto de vista administrativo. ¿De qué se trata básicamente mi presentación? Pues hablaremos un poco de administración educativa. Comencemos. La administración educativa pues es la ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta y controla, además de evaluar las actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas. Estas actividades están dirigidas a desarrollar las capacidades y el desarrollo de los discentes. Esta disciplina trata de organizar el trabajo del personal escolar, como son los docentes y los administrativos, además del manejo de recursos físicos, financieros, tecnológicos y pedagógicos, entre otros, para cumplir con el currículum definido por la sociedad educativa. Dentro de todas las administraciones, no solamente una administración escolar, hay tipos de administradores. Algunos tipos de administradores son los administradores de nivel primario, que son aquellos que dirigen a los empleados pero no supervisan a otros colegas. Hay administradores de nivel medio, que son los administradores que pertenecen a este nivel, dirigen las actividades de otros administradores y algunas veces también las de los empleados de la operación. En mi caso soy un administrador de nivel alto, no solo por ser el dueño de un negocio, sino también por ser parte solamente de un grupo pequeño y reducido de ejecutivos. Soy el responsable de la dirección global de la organización. En mi caso es una organización de tipo educativo. Otra cosa que debemos aprender en esta tarde es las características de un buen administrador. Pues vamos a entrar con más detalle dentro de poco a qué debe de ser, en este caso, un administrador educativo, es lo que conocemos como un director. Y de eso vamos a versar un poco después de que presentemos algunas imágenes. La calidad del maestro, en este caso la del director, es el fundamento para escoger. Cuando usted se convierte en director de una empresa educativa, pues debe de tener ciertas cualidades, ciertas características que lo vuelven apto para el puesto. La primera de estas características es lograr que cada uno de la comunidad educativa se motive y saque de sí mismo lo mejor y así contribuya al bien común, y para ello se necesita tener las cualidades de ejercer el liderazgo, porque de él depende organizar el trabajo en equipos y crear una visión de éxito académico. Se debe propiciar y mantener un ambiente de confraternidad y apoyar el liderazgo de otros, planificar desde las bases
del cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y administrar las personas y los datos de las empresas. Hablaremos mucho más adelante puntualmente de cada una de las características que se deben tener para administrar un negocio educativo. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar qué es, primero, antes de saber qué voy a administrar, debo de saber qué es una empresa educativa. Y una empresa educativa es aquella escuela o aquella institución que sirve como empresa de servicios educativos, donde por tanto la actividad organizada se debe de hacer para lograr beneficios y bienestar para la comunidad, mediante la formación de capital humano a través de una organización flexible de planes y programas orientados a la satisfacción del usuario beneficiario. ¿Ya? Todo ello alcanzable por medio de la aplicación sistemática de los valores, principios y metodologías propias de la calidad educativa. En mi caso, por ejemplo, ya tengo mi empresa educativa donde estoy aplicando las características de un buen administrador. Mi empresa, como les decía al principio, se llamaba Paper and Pen. Ya les había presentado el logo de mi empresa. Y pues esta empresa está destinada a brindar a los estudiantes una educación integral en los aspectos de formación moral, física, emocional e intelectual, además de fortalecer la adquisición de valores y las prácticas de las mismas dentro y fuera de la institución. Voy a hablar un poco de mí y quiero contarles que, por ejemplo, yo comencé a trabajar en el año de 1994 como profesor. Me gradué y empecé a trabajar como profesor en colegios pequeños. Creo que la mayoría comenzamos de la misma forma. En 1998 tuve la bendición de empezar a trabajar en Santa Tecla en una institución grande y muy bien conocida. Se llama, por sus letras, por su acrónimo, se le llama ITCA. Significa Instituto Tecnológico Centroamericano. No sé si la institución mantiene el mismo nombre. Ahí comencé a trabajar. Una bendición, digo, porque fue ahí donde comencé a conocer algunas características de cómo administrar un negocio. Y conocí también, tuve la bendición de comenzar a trabajar con el uso de software en computadora. Software, entiéndase cualquier tipo de herramienta sencilla, como es la ofimática o cosas pequeñas para hacer uso de la tecnología dentro de esta tarea educativa. En el 2005 también tuve la bendición de trabajar en colegios grandes. A partir de este año comencé a trabajar en colegios grandes de nombres reconocidos en todo El Salvador. Son de fácil, menciono el nombre y usted rapidito lo reconoce. Y lo pongo acá porque es importante, porque los colegios privados, colegios grandes, religiosos, católicos especialmente, una de las características positivas que tienen es que capacitan constantemente a su personal. Pues aquí es donde comencé a crecer mucho más, conociendo y naciéndome el deseo por ahora por convertirme en mi propio dueño de una institución donde yo sería el único dueño, director y administrador. En el 2010 ingreso al sistema educativo nacional sin perder la visión de convertirme en dueño. Es acá donde ya comienzo a trabajar con Paper and Pen y comienzo a crear ya los primeros pasos de cómo crear mi propia empresa, y desde entonces hasta la fecha trabajo al servicio de ambos productos, el producto al servicio del gobierno y también al servicio de mi beneficio, a mi propio beneficio y el de mi familia y de las personas que trabajan para mí también. ¿Cómo entonces he administrado mi propia empresa? Pues a través de la calidad. La calidad no es nada más que hacer las cosas desde el principio, de hacerlas bien y nunca detenerse, ¿verdad? Hacerlas bien y siempre. Hacer las cosas bien como maestro y dar lo mejor de mí como un ser humano. ¿Cómo he administrado mi empresa? A través del trabajo duro, a través de liderazgo, a través de estar punzantemente de forma casi sin descansar, trabajar duro en un equipo con una visión de liderazgo en el trabajo académico. He administrado mi empresa a través del liderazgo. Y el trabajo del director no es lucirse ni dominar, sino servir y dirigir y curar y enmendar en el momento que sea necesario. ¿Cómo administro yo mi empresa? Pues a través de la superación constante. Como decía, una de las cosas que a mí me gustó más de trabajar en la parte privada fue las capacitaciones
y el enriquecimiento cultural y el enriquecimiento educativo que a través de estas empresas logré obtener. El deseo de ser mejor cada día no debe de desaparecer. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir mejorando constantemente. Tenemos que aprender a ir mejorando y cambiar con los cambios propios de la vida. Inspirar a través de la confianza y llevarme bien con todas las personas. Debo de motivar y entusiasmar y buscar todo aquello que se desee y en lo que se cree. ¿Cómo estoy dentro de mi empresa? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy acá en esta empresa? Pues primero debo decirles que he tenido que desarrollar algunas aptitudes de un buen director educativo. Una de ellas son, las voy a mencionar y aquí están, es tener liderazgo y autoridad. Debo de mantener siempre un pensamiento innovador, no puedo estancarme. Debo tener pensamientos estratégicos, inteligencia emocional, capacidad de comunicar eficazmente y debo de adquirir compromisos y llevar junto a mi trabajo la pasión. Los buenos administradores son motivadores. Debemos de fomentar la participación de las personas tímidas y apartadas. Debemos de colocar el beneficio de la comunidad por encima de nosotros mismos. Debemos de delegar responsabilidades de acuerdo a las capacidades de los miembros del grupo. Debemos de modificar la jerarquía y necesidades de los miembros de los grupos comunitarios. Debemos de fomentar la alegría y el goce de la tarea. Nuestras palabras y nuestras obras deben servir de modelo de inspiración para los demás. Debemos ser respetuosos de la disidencia y de los dispuestos a negociar con ella. Debemos procurar estimular intelectualmente a nuestros compañeros. Debemos compartir información con la comunicación constante. Y sobre todo debemos conocer personalmente a cada miembro de nuestro grupo. Los buenos administradores, en pocas palabras, entonces, debemos poseer carisma, ejercer una consideración individual, estimular intelectualmente, ser inspiradores, fomentar la tolerancia psicológica y actuar todo el tiempo como directivos, ¿verdad? Una de las cosas que también más se ve, por ejemplo, en este tipo de negocios es que a veces se trabaja con falta de armonía. El ambiente laboral debe de ser agradable todo el tiempo y es importante efectuar la productividad del día a día. Para propiciar la armonía dentro de los empleados, muchas empresas, no solamente educativas, están optando por ofrecer gimnasias, paintball, juegos, celebraciones de cumpleaños o cualquier actividad que sea de tipo extralaboral. Si demuestras que estás comprometido y afín con la misión de la empresa, facilitarás de gran forma el trabajo de tus compañeros. Se necesita pasión para vivir en armonía y para trabajar en armonía. Se necesita saber escuchar, tener un buen sentido del humor y sobre todo la voluntad de querer hacer las cosas bien. La armonía es importante, pero también de importante así, a ese mismo nivel, son los recursos con los que se deben de contar. El recurso humano son todas aquellas personas que deseen trabajar, que deseen de aprender cada día, que tengan la pasión y que tengan el deseo por convertir a personitas que llegan a sus manos, a convertirlas en miembros importantes para la sociedad de este país. Necesitamos tener recursos tecnológicos de comunicación, que son todos esos medios electrónicos de información. Necesitamos contar con recursos financieros, obviamente es el dinero. Para eso, a veces es necesario, por el tipo de modelo económico en el que vivimos, es importante a veces someterse a algún tipo de adquisición de préstamo y pagarlo puntualmente a través del trabajo mensualmente y ser responsable con el manejo de los mismos para no caer en algún tipo de desorden o desfase económico. Se debe de tener recursos materiales como la infraestructura o toda la maquinaria y equipos con los que debemos de contar. Todo esto en Paper and Pen ha sido meticulosamente llevado hasta el caso de que se ha tenido que contratar algún tipo de personas que sean especialistas en cada uno de estos ramos para que manejen de forma más estratégica el engranaje perfecto y la ejecución de las tareas dentro de la empresa. Pues espero yo que haya sido de su agrado la presentación, que les haya gustado
cualquier cosa. Vamos a poner por acá algún